Empieza el año 2022 y empieza también el círculo de la violencia a generar noticia. No es que empiece ahora el círculo, esto empezó desde hace mucho tiempo y ahora está girando tan rápidamente que, bueno, se hace noticia en las primeras horas del año 2022. Pero vamos a hablar con Giulio Talamonti, que está aquí como nuestro invitado especial. Feliz año nuevo, Talamonti, ¿cómo estás? Hola, Andri, muy feliz año y bendecido también para ti, para toda tu familia y sobre todo para usted, que es televidente fiel de TN23. Muchas, pero muchas bendiciones, felicidades y sobre todo sabiduría en este año. Andri, tú lo has dicho, no estamos hablando de nada nuevo. Es más, parece ser que cada vez, si te das cuenta, que hay encierros largos o prolongados, aunque ahora después de la pandemia del COVID-19, digo después, aunque estamos inmersos todavía en lo que va a pasar, esperemos que no sea tan terrible para esta eventual cuarta ola, pero que sean esos encierros ahora cortos de Navidad y Año Nuevo, se incrementa esta situación. Y esto no es de ahora, esto viene dado no solo por esa fatiga pandémica, viene dado por las estadísticas que veíamos el año pasado y pero viene dado por toda una cultura de violencia que es lo que vivimos en nuestro país. ¿Y en qué consiste, Talamonti, este círculo de la violencia? ¿Por qué se le llama círculo y cuál es pues cómo lo podíamos graficar, digamos? Mira qué interesante, Andri, porque cuando hablamos del círculo de la violencia, estamos hablando en primer lugar de una violencia que se debe de entender y asimilar como violencia de género. Entonces, preguntemos a qué nos referimos como violencia de género. Significa aquella violencia que por cuestión de género es ejercida de un hombre hacia una mujer. Aquí abro un paréntesis. No significa que no haya una violencia inversa, es decir, que no haya violencia real de mujeres hacia hombres. También existe, solo que no existe una cultura de violencia, solo que ese es otro tema por aparte, pero también existe. Ahora, esta violencia de género que viene marcada por la violencia de cualquiera de las 5 formas que tú y yo y los televidentes sabemos, ¿verdad, Andri? Tanto violencia verbal, psicológica, física, económica y sexual, que viene dado en el ámbito, en el seno del matrimonio, en el ámbito, en el seno de la pareja, de un relacionamiento, y que al final de cuentas consiste en 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Bueno, hay una etapa de acumulación de tensiones, en la cual la pareja discute por cuestiones económicas, discute por cuestiones de los hijos, discute prácticamente por cualquier cosa, por todo. Ahora, esto se va incrementando, va increciendo, Andri y televidentes. ¿Qué pasa? Viene la etapa de explosión. En esta etapa de explosión se da cualquiera de las 5 manifestaciones de la violencia. ¿Por qué generalmente se marca en ese orden? Primero lo verbal, porque es lo que generalmente primero pasa. De lo verbal pasa a lo psicológico, de lo verbal psicológico pasa a lo físico y luego ya viene lo económico y lo sexual. Y posteriormente a esto, Andri, hay una etapa, digamos que de arrepentimiento del agresor, donde dice, mira, yo no soy así, mira, esto yo no lo vuelvo a hacer, esto no vuelve a pasar, que esa etapa se llama de luna de miel, donde trata de hacer todo lo posible porque haya una reconciliación. La víctima, literalmente, perdona que lo diga así, se lo cree porque se lo quiere creer y es simple y sencillamente volver a alimentar ese círculo porque empieza la etapa de acumulación de tensión. Qué increíble, ¿no? Y este círculo vicioso, podríamos llamarle de alguna manera, tiene una, digamos, un eslabón débil, Talamonti, en donde hay que romperlo, ¿no? Pero ese eslabón débil puede ser difícil de dar ese primer paso. Pero aunque sea difícil, ¿cuál sería el primer paso para encontrar ese eslabón débil y romper el círculo de la violencia? Esto es muy importante porque así como pasa en lo personal, nos pasa en las cuestiones, por ejemplo, de problemas sociales, de problemas de Estado, no solo para Guatemala, sino que hablo para todos los países. Pero en lo personal, nunca, fíjate, Andri, tú lo sabes también como tu servidor, te has dedicado muchas veces a dar asesorías, consejos, consultorías, por supuesto, conferencias, y todo tipo de apoyo hasta en lo espiritual. Uno no va a cambiar un problema si lo primero que hace no es reconocer que tiene ese problema. Es correcto. Entonces, lo primero es esa etapa y esa fase de la aceptación. Sí, yo tengo un problema y este problema de cualquiera de las 2 partes, ¿no? Que sea el agresor o que sea la víctima. Y al darse cuenta y reconocer que está ese problema, entonces ya se pueden iniciar el resto de etapas de buscar ayuda para cambiar esa situación, para revertir el círculo de la violencia. De lo contrario, simple y sencillamente lo que va a pasar, Andri, es lo que vemos muchas veces. Es decir, permaneces, te lo quieres creer porque quieres así pensarlo o
porque muchas veces la mujer tiene miedo y dice, bueno, es que si yo me voy de este hogar, de este hombre que es mi marido, que es mi pareja, ¿quién va a mantener a mis hijos? ¿Quién me va a mantener a mí? ¿Quién me va a dar techo? ¿Quién me va a dar dinero? Y realmente ahí es donde no se atreven a dar ese paso. Y Talamonte, viene a mi mente aquel programa que tenía Don Huicho y la Domitila aquí en Alfa Super Estéreo, ¿te acuerdas? De hace mucho tiempo, ¿no? Josué Morales y Celia Recinos, que decía, doña Celia, pues decía, pégame pero no me dejes, ¿no? Le decía en este personaje. Y eso puede ocurrir, ¿no? Talamonte. ¿Podrá eso ocurrir? Como quien dice, bueno, hago las paces, hacemos esa luna de miel de nuevo, pero luego el círculo, ¿no? Aunque me pegue, pero que no me deje. Esa parodia, aunque lo necesito. Es una parodia, realmente termina siendo una metáfora de la realidad, ¿no? Termina siendo un símil de lo que verdaderamente pasa. Por eso tenemos que aprender a realmente la moraleja de este cuento. Y la moraleja de este cuento es que, aceptando que hay un problema, entonces hay que revertir ese problema, y de ese problema solo se puede cambiar no a través del perdón, no a través de esperar que espontáneamente cambie la persona que te está agrediendo, porque eso muy, pero muy difícilmente va a pasar. Se necesita todo tipo de apoyo, todo tipo de ayuda, todo tipo de participación familiar, de amistades profesionales y amigos, pero lo primero, ya te dije, aceptar que hay un problema en esa pareja. Y eso te iba a preguntar, Talamonte, ¿y los familiares y los amigos podrán contribuir? Y si la respuesta obviamente sí, porque ya lo dijiste, ¿cómo? ¿Cómo pueden contribuir? Claro que sí. En el tema del círculo de la violencia, cuando la mujer está siendo vulnerada, obviamente, en el seno del hogar, los familiares y amigos juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Fíjate, Andrés, esto te va a parecer increíble, ¿no? Pero muchas veces, cuando se dan estos casos de violencia contra la mujer, te lo digo porque lo he visto hasta en casos paradigmáticos, no voy a mencionar por ética en qué casos, pero ha pasado que viene la mujer víctima de violencia, va a la casa de sus papás y le dice, mira, estoy pasando eso, estoy sufriendo esto. Yo no sé, ya te casaste, regresa a tu casa, ¿no? Y ahí alimentan algo que al final de cuentas tiene un desenlace trágico. Por eso la familia, los familiares, los amigos, ese círculo cercano son tan importantes. ¿Para qué? Para darte ese apoyo, para darte ese consuelo, para darte ese respaldo de que efectivamente vas a poder salir de ese círculo de violencia. No solo para la mujer, sino porque el hombre también, si quiere continuar con esta mujer, puede cambiar, pero buscando la ayuda pertinente del caso, y tiene que ser una cuestión de pareja y consensuada. Pero sin ese tipo de apoyo fundamental de otras personas fuera del círculo de pareja con quien puedas confiar y hablar, esto difícilmente se logre. Talamonte, uno solo quizá no puede salir de eso porque necesita una ayuda adicional. Los psicólogos, los trabajadores sociales, en determinado momento tal vez los trabajadores religiosos podrían ayudar. ¿Podrían ayudar en esto? Psicólogos, trabajadores sociales, líderes espirituales. Yo creo que son tres pilares fundamentales para salir de esto. ¿Por qué? Porque se necesita, obviamente, cuando has sufrido el tema de violencia de cualquier tipo, y en este caso estamos hablando de la violencia de género, la denominada comúnmente violencia intrafamiliar, pues se necesita el tratamiento psicológico, al menos psicológico. Puede ser que en ocasiones pueda llegar hasta un tema psiquiátrico, sin que esto, por favor, con la madurez del caso, significa que hay una enfermedad mental. Es simple y sencillamente que hay que atenderlo de esa manera profesional, tanto para la víctima en primera instancia y sobre todo como para el victimario, para lograr encontrar cuál es ese punto que hace que genere esta situación violenta. Entonces se necesita, los trabajadores sociales, esto lamentablemente cuando se involucran es porque ya hay un proceso, pero también es importante, ¿verdad? Porque este proceso lleva precisamente a una terapia de parejas que va ordenado por los jueces, que muchas veces también puede ser positivo si se quiere de verdad rescatar esa relación. Pero la parte que tú has mencionado y que tal vez yo estaba obviando es fundamental, independientemente de su creencia religiosa, católico, cristiano evangélico, mormón, lo que usted sea, esa ayuda espiritual también es importante para poder sobreponerse a un momento que al final de cuentas, perdón la expresión, termina siendo traumático, ¿no? Es un momento de choque. Y es que, Talamonte, lo que estás diciendo es interesantísimo, porque la parte espiritual es como encontrarte contigo mismo. Y con un ser superior. Y yo creo que esto es lo que a veces falta, ¿no? Encontrarte a Andri con Andri, a Talamonte con Talamonte, a Marta con Marta, María con María, etcétera, porque a veces por no darnos tiempo a nosotros mismos, es que, voy a utilizar esa palabra guatemalteca, reventamos los problemas con la pareja, ¿no? Te digo algo muy importante en lo que tú estás diciendo en tu análisis, perfecto. A ver,
tampoco tenemos nosotros que ser aquellos que juzgan y dicen, wow, qué terrible, oh, qué monstruo, qué mal. Círculo de la violencia. Señoras y señores, todos en algún determinado momento cometemos errores. Todos en algún determinado momento hemos dado una respuesta mala. Hemos hecho algo que ha sido una respuesta que le ha afectado de una u otra manera a cualquier persona, sea hombre o sea mujer. Esto no importa, mayor o menor. Entonces no tenemos que juzgar con esa doble moral, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de verdad, Andri, fíjate, esto lo vamos a decir una vez más, de construir poco a poco una cultura de paz en un país que viene acostumbrado por décadas de cultura de guerras y de conflictos, que es Guatemala. Pero la cultura de paz, ¿sabes dónde empieza? Tú lo dijiste muy bien, empieza en nuestra mente, empieza en nuestro corazón, con nosotros mismos. Talamonte, ¿cómo te despides? La denuncia, obviamente, ya sabemos que es importante, ¿no? La denuncia, toquemos por un momentito la denuncia, Talamonte, en esto y luego la despedida. Fíjate, Andri, que ya en los casos extremos, ¿no? Porque hay casos de casos, ¿no? Y en estos casos extremos, pues tampoco la víctima va a poder permanecer ahí esperando que el otro cambie con cualquier tipo de ayuda. No, ahí hay que actuar. Y eso, fíjense, perdonen, disculpen, mujeres, eso depende de ustedes. Y eso depende con la denuncia pronta y efectiva, eficaz también que puedan tener. Si la situación es ya muy repetitiva, es muy extrema, es muy violenta, es muy peligrosa, no esperen a que pase a más. Usted interponga la denuncia correspondiente en el Ministerio Público y vaya, por ejemplo, si es aquí en Gerona, ahí hay un camioncito del organismo judicial donde hay un juzgado de paz. ¿Por qué? Porque ahí puede pedir las medidas de alejamiento por 6 meses de su agresor y de usted y de sus hijos. Eso lo tiene que hacer. También tenemos que entender, Andri, ya para, como tú dices con tu palabra, ir cadenciando este tema, que hay situaciones en las cuales lo primero que hay que proteger es lo que dice al final de cuentas acá en nuestra Constitución, garantizar la vida y la seguridad de las personas. Talamonte, muchas gracias. Puede verlo usted a Julio Talamonte más tarde a las 9 de la noche con Sandy Monroy en el programa A la Medida, aquí mismo por TN23. Continuamos.